Todos nosotros tenemos como un mapa mental de lo que tiene que ser nuestra vida. Eh, Ese mapa mental tiene requisitos mínimos. Si nosotros vivimos nuestra vida cumpliendo esos requisitos mínimos, esto es en cualquier aspecto de nuestra vida. Eh, Vivimos nuestra vida el día a día y sabemos que dentro de nuestro hemos cumplido, estamos sobre esos requisitos mínimos, nuestra vida va y funciona. Cuando decidimos cambiar esos requisitos mínimos por algún momento, por alguna causa de nuestra vida, o queremos mejorarnos en algún aspecto de nuestra vida, entonces lo que tenemos que hacer es justamente incrementar esos requisitos mínimos, incrementar dentro nuestro esos requisitos mínimos. Cuando incrementamos esos requisitos mínimos en cualquier aspecto de nuestra vida, empezamos a sentirnos disconformes. Y aparece la emoción del enojo, aparece la emoción del frustramiento y tal. Eh, Esas emociones son herramientas que tenemos como seres humanos, aunque parezcan mentira, aunque parezca que son emociones no potenciadoras, en este caso, y en el momento justo, la podemos usar como herramientas para poder justamente romper esa inercia de lo que veníamos haciendo a hacer algo nuevo para poder lograr nuevamente esos requisitos mínimos que hemos decidido nosotros aumentar. ¿Ok? Entonces, el enojo, la frustración, en ese mismo momento nos sirve para poder cambiar, para empujarnos a nosotros mismos para cambiar. Ahora, en el segundo que ya logramos empezar a cambiar, a marcar un nuevo mapa o marcar una nueva ruta, tenemos que desprendernos de esas emociones, tenemos que desprendernos del enojo, tenemos que desprendernos de la frustración y volver a emociones potenciadoras. ¿Por qué? Porque si nos quedamos atrapados en esa emoción, ya no nos sirve. Entonces hay un momento en el camino de cada uno de nosotros, en cualquier aspecto de nuestra vida, cuando decidimos aumentar esos requisitos mínimos, hay un momento muy, muy, muy sutil, muy fino, de muy poco tiempo, que yo pienso de que esas emociones nos ayudan. Ahora es un arma a doble filo, tenemos que saber dejarlas en el momento que ya empezamos a actuar. Eh, y esto yo lo creo que vale la pena decirlo porque también hay un montón de personas, quizás te pasa a ti también, de que te encuentras en tu vida, en algún aspecto de tu vida, frustrado, enojado y no sabes por qué. Esa emoción de frustramiento y de enojo va creciendo dentro tuyo y empiezas a vivir tu vida con esa emoción que va creciendo dentro tuyo y no sabes por qué. Quizás en algún momento de tu vida decidiste justamente cambiar ese requisito mínimo en un aspecto de tu vida, aumentarlo, pero no hiciste absolutamente nada para poder llegar a él. Entonces, tu mapa mental de la realidad no está honrando el requisito mínimo, estás viviendo incómodo, estás viviendo una vida que te sientes de que no está honrando con lo que quieres. Entonces, esas emociones que comenzaron en ese mismo momento, no te diste cuenta de dejarlas porque no hiciste nada para poder lograr ese requisito mínimo. Quizás inclusive ni te diste cuenta que te planteaste a ti mismo un nuevo requisito mínimo. eh, eh, y bueno, y vives la vida frustrado, enojado y tal, y esas emociones van cultivándose y van atrayendo diferentes circunstancias en tu vida que te hacen estar más frustrado, más enojado, y terminas perdido o perdida sin saber qué hacer, ahogado en el día a día sin saber qué hacer. Lo primero que puedes hacer es justamente darle el espacio. Si ya estás en ese punto, darle el espacio a esas emociones, darte cuenta por qué se generaron y seguramente puedes llegar a ese, ese requisito mínimo, a ese requisito que te has impuesto en tu vida y que no lo estás viviendo.
Y ahí puedes hacer dos cosas, empezar a actuar para poder lograr ese requisito mínimo o bajar el requisito mínimo. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, vamos a dar un ejemplo sobre la economía de una persona, que es fácil, son ejemplos fáciles de dar y fáciles de entender. Suponte que tienes un trabajo y te pagan muy bien, puedes pagar tu casa, el crédito y tal, pero no puedes irte de vacaciones todo el tiempo. O las veces que quieras, o la libertad de la libertad de irte de vacaciones con tu familia las veces que quieras. Eh, y vives bien, pero en algún momento de tu vida te planteaste, sin que te des cuenta, te planteaste que te gustaría irte con tu familia al menos 4 o 5 veces por año a cualquier lado, sin preocupaciones de dinero, sin preocupaciones de tiempo. Pero no lo logras porque o el trabajo que tienes en el momento, en el trabajo que tienes actual, no te da esa posibilidad, te da la posibilidad de pagar tu casa y tal, y más que eso no. Entonces, pero tú quieres lo otro. Está perfecto, has aumentado ese requisito mínimo, tu requisito mínimo de poder pagar tu renta y poder tener una vida, pagar las cuentas y tener comida en la mesa y tal, la has aumentado a eso más poder irte de vacaciones 4 o 5 veces por año. Lo que pasa es que cuando hiciste ese cambio, cuando hiciste esa decisión por ahí inconsciente, no hiciste absolutamente nada para poder llegar a esa decisión. Entonces, en ese mismo momento donde hiciste la decisión, la emoción de frustración, la emoción de incomodidad, la emoción quizás de enojo, de no tener lo que quieres, aparecen. Siempre van a aparecer. El tema es usar esas emociones para poder hacer el cambio, para poder actuar, para poder romper la inercia. Pero si esa decisión la hiciste, esa decisión de cambio la hiciste de una forma inconsciente sin darte cuenta, esas emociones aparecen, pero no estás completamente consciente de que están y no las usas a tu favor, quedan en tu cuerpo y empiezan a generar empiezas a generar en tu vida situaciones similares, situaciones que te generan ese tipo de emociones similares a la que llevas y empiezas tu vida como una espiral para abajo. Entonces, vuelvo a repetir, para poder salir de esa espiral, tienes dos opciones. Y las dos opciones empiezan con darle el espacio a estas emociones que estás sintiendo. Pregúntate por qué estás sintiendo esas emociones, cuándo en algún momento de tu vida has decidido cambiar ese requisito mínimo en algún aspecto de tu vida y no lo estás honrando, que tu vida no está honrando ese requisito mínimo que te planteaste. Entonces, al dar ese espacio ya tienes lugar para poder ver tu vida en perspectiva. Una vez que veas tu vida en perspectiva, puedes actuar, identificar primero ese requisito mínimo que no estás cumpliendo en tu vida y ahí puedes decidir en tomar acción para poder cumplirlo o bajar el requisito mínimo. Así puedes estar en paz. Lo importante es identificar esas emociones. Si te sientes frustrado, si estás frustrado, hoy te levantas de la cama y de mal humor y frustrado y tal, lo único que puedes hacer es cambiar. O sea, tú tienes el poder de cambiar. Tú tienes el poder de cambiar y darte cuenta estos pasos que acabo de decir en este video para ayudarte a cambiar en cualquier aspecto de tu vida. Chao, gracias.